Hola, buenos días. Se está hablando mucho últimamente del tema de la inflación, de si podría subir o no, y me parece interesante tratarlo porque las variaciones bruscas de la inflación o importantes son algo a tener en cuenta. Primero vamos a ver rápido qué pasa con la inflación en una situación normal. Definir situación normal pues es un poco, no está muy claro. Pero bueno, para resumir, en este momento en Estados Unidos y en Europa podemos definir situación normal como que la inflación esté alrededor del 2%. Bueno, pues estando en la situación normal, más o menos, lo importante no es el nivel exacto de la inflación, sino la tendencia. Por ejemplo, si a lo largo de unos meses la inflación pasa del 2,5% al 2%, quedará en el mismo nivel que si en esos meses sube del 1,5% al 2%, pero son dos situaciones muy diferentes. En los dos casos hemos llegado al 2%, pero en uno la inflación está bajando y en el otro está subiendo. Así que el primer caso se verá como una situación positiva, porque como la inflación está bajando, la mayor parte de la gente supondrá que va a seguir bajando, y el segundo se verá como una situación negativa, porque como la inflación está subiendo, la mayor parte de la gente supondrá que la inflación va a seguir subiendo. Fijaos que no he dicho que la inflación va a seguir subiendo o que va a seguir bajando, sino que la mayoría de la gente supondrá que va a seguir subiendo o supondrá que va a seguir bajando. Este matiz es importante porque, como os digo siempre, el futuro no lo conocemos nunca nosotros ni nadie más. Y no lo conocemos ni al saber qué va a hacer una empresa concreta, ni tampoco la inflación o el PIB o cualquier cifra macroeconómica, e incluso mucho menos porque es más difícil de predecir. Y lo que quiero decir con esto es que la mayor parte del tiempo, la mayor influencia que tiene la inflación en las cotizaciones no es por la inflación que hay en ese momento en sí, sino por la idea que tenga la gente de lo que crea que va a hacer la inflación en el futuro. Fijaos que en el ejemplo que estamos viendo estamos en el mismo punto, el 2%. Y llegados a este punto, absolutamente nadie sabe qué va a pasar con la inflación, pero sí sabemos lo que suele pensar la gente. Entonces, en el caso que ha bajado del 2,5% al 2%, la mayor parte de la gente probablemente va a pensar que va a seguir bajando hasta el 1,5% o más. Y en el segundo caso, en el que ha subido del 1,5% al 2%, tampoco sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que la mayor parte de la gente creerá que va a seguir subiendo hasta el 2,5% o más. Pero realmente nadie sabe en ningún punto qué es lo que va a hacer la inflación el mes siguiente. Entonces, por esto que acabamos de ver, se considera en general que es malo que la inflación suba, porque la mayor parte de la gente va a suponer que seguirá subiendo, y es bueno, se considera bueno que la inflación baje, porque la mayor parte de la gente pensará que va a seguir bajando. Y esto es un buen resumen de lo que pasa normalmente con la inflación en la situación normal. Pero desde hace años no estamos en la situación normal, sino con una inflación bastante baja. La última vez que la inflación estuvo en el 2% en España y en la zona euro fue en 2012, hace ya 9 años. Desde entonces ha estado alrededor del 1% e incluso con varios años en negativo. En Estados Unidos y el Reino Unido desde 2012 ha estado algo más alta, pero poco. Los datos históricos de la inflación en estas 4 zonas del mundo los tengo en la web, en un enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Así que ahora no sería un gran problema que la inflación subiese un poco, porque eso, más que verlo como una subida de la inflación, deberíamos verlo como una vuelta a la situación normal que os he comentado antes, de que la inflación esté más o menos alrededor del 2%. Dicho de otro modo, si solo pensásemos en la inflación y nos fijásemos solo en la inflación y tuviésemos que elegir, pues sería mejor que estuviese en el 1% que en el 2%, pero probablemente la inflación tan baja que hemos tenido en los últimos años se haya debido a que la actividad económica ha sido baja. Así que, como todo está relacionado, pues probablemente sería mejor tener una inflación un poco más alta con una actividad económica mayor. El problema es que si la inflación empieza a subir, pues nadie sabe si se va a parar en el 2% o va a llegar al 3% o al 4% o a dónde. Si llegase al 3-4% y se mantuviese ahí de forma estable, pues no sería bueno. Tampoco sería muy malo, o sea, ya hemos estado en esa situación y con inflaciones más altas muchas veces, pero no sería lo mejor. ¿Y por qué parece que es probable que la inflación suba ahora y se está hablando tanto de ello? Pues por varias cosas. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la cifra de inflación de un año con el otro, pues es precisamente la comparación de un año con el otro, con el anterior. Y en 2020 la inflación fue muy baja por el parón. En el Reino Unido y Estados Unidos fue el 0,60%, que ya es muy baja, pero es que en la zona euro fue del menos 0,30% y en España del menos 0,50%. Así que en esta situación, al comparar la inflación con la de 2020, pues estamos un poco como cuando un equipo de fútbol pierde por 5-0. Que el siguiente año tiene fácil mejorarlo, el siguiente partido tiene fácil mejorarlo, aunque pierda solo por 2-0. Con esto quiero decir que solo con que 2021 sea un año un poco más normal que 2020, pues las cifras de inflación van a subir seguro y con esto da cuenta todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el último dato de inflación es el 4,2%, que es un dato alto pero no preocupa mucho porque en gran parte se debe a la comparación con 2020 que os acabo de comentar. Y en otra parte creo que se debe a la debilidad del dólar,
porque eso hace que todo lo que compran de fuera les salga más caro. Porque en Europa, comparando con el año pasado, la inflación está más baja porque el euro está más fuerte. El problema sería que los precios llegasen a subir algo más de lo que espera todo el mundo por esta comparación con un 2020 tan raro. Y hay algunos motivos que hacen pensar que esto podría llegar a suceder. El primero es el gasto público que se va a hacer con los llamados planes de recuperación y similares, en los que se va a emitir mucha deuda. Entonces, si se emite mucha deuda y se gasta muy rápido, pues esto hace subir los precios. Otro motivo es el ahorro acumulado, porque 2020 ha sido muy raro por sus motivos. Y uno de ellos es que mucha gente ha seguido ganando el mismo dinero, pero no lo ha podido gastar. Entonces tiene un dinero acumulado que en circunstancias normales ya habría gastado, pero ahora no lo ha gastado y podría gastarlo de repente. Otro motivo son los cuellos de botella que se han formado en la producción de productos y servicios por las empresas y negocios que han cerrado. Porque igual que os acabo de decir que hay gente que ha ganado lo mismo, pues había otra gente que ha tenido que cerrar y que no ha ganado nada. Y otras han reducido sus plantillas y todo esto probablemente va a generar cuellos de botella. O sea, imaginad por ejemplo que en España se fabricaban 1.000 millones de tornillos al mes, que era lo que se consumía. Con el parón esa capacidad de fabricación ha bajado a 700 porque algunas empresas de tornillos han cerrado y otras se han despedido a parte de la plantilla. Y entonces ahora está equilibrado porque se consumen esos 700. Pero si de repente se vuelven a consumir 1.000 o se vuelven a necesitar 1.000, pues de un día para otro no se sube la capacidad de producción a esos mismos 1.000. Entonces, durante un tiempo habría más gente queriendo tornillos de los tornillos que se fabrican. Y es posible que eso hiciera que subiesen los precios de esos 700 millones de tornillos que se pueden fabricar en este momento. Y creo que estos cuellos de botella, como el que hemos visto en el ejemplo de los tornillos, por todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido, se pueden dar durante un tiempo en muchos productos y servicios. Teniendo todo esto en cuenta, yo sí que veo fácil o probable que se produzca un pico de la inflación, un pico de subida de la inflación. Pero veo poco probable que esa subida se mantenga de forma duradera. Principalmente porque las condiciones laborales en todo el mundo son regulares o malas. Y con unas condiciones laborales regulares o malas, pues es difícil que la inflación suba de forma duradera. Un tema curioso que voy a tratar en otro vídeo es que con unas condiciones que son, pues eso, regulares malas, como lo quiera llamar cada uno, se están produciendo muchas burbujas, porque me parece que es un tema interesante para entender cómo es la economía en este momento y cómo tenemos que cambiarla para que le vaya bien a casi todo el mundo, o a todo el mundo idealmente. Volviendo al tema de la inflación, pues si en algún momento hay una subida de la inflación de cierta importancia, un pico, y eso provoca una caída fuerte de la bolsa, creo que debemos verlo como una oportunidad de compra. También dependiendo de cómo está la situación general en ese momento, que ya lo veremos, claro. Vamos, lo veremos si es que llega a pasar esto, que hay un pico de inflación y eso hace que caigan las bolsas, porque a lo mejor no pasa. Y otra cosa importante a tener en cuenta es el tema del crecimiento. Resumiendo, es mejor que la inflación sea del 3% y el crecimiento del 4%, que la inflación sea solo del 2%, pero el crecimiento sea solo del 1%. Y entonces esto ya lo veremos en el futuro, cuando se dé la combinación que sea, porque combinaciones hay muchas, cuando se dé una concreta la que tenemos que comentar. En resumen, sí que creo bastante probable que haya un pico de la inflación por todo esto que os he comentado, pero veo muy poco probable que esa subida de la inflación se mantenga de forma duradera. Entonces, a la hora de invertir en bolsa, creo que debemos de estar tranquilos por este tema y pensar que es poco probable que haya una subida duradera y estable de la inflación que vaya a ser un problema para la bolsa. Otra cosa que es importante y que creo que va a influir en lo que suceda con esto de la inflación, el crecimiento y tal, es que con esto del parón se ha producido, y creo que se mantiene y aumenta, un cambio de mentalidad muy bueno hacia el ahorro y la inversión. Entonces, mucha más gente ha empezado a ahorrar y ha empezado a invertir. Y si esto se mantiene, que esperemos que sí, pues esto puede ser un cambio importantísimo para la economía. Porque es muy importante que la gente invierta mucho más de lo que ha invertido en el pasado para que seamos una sociedad mucho más rica en la que todo el mundo viva mucho mejor. Y este cambio es uno de los más importantes que tiene que dar nuestra sociedad claramente. Otra cosa importante a tener en cuenta con este tema es que si sube la inflación, muy probablemente subirán los tipos de interés. Y en principio, que suban los tipos de interés es malo para la bolsa. Pero como venimos de una situación anormalmente baja con tipos de interés en negativo, pues una subida de interés lenta y pausada me parece que es algo sano y que incluso va a ser bueno para la economía, porque es bueno que la situación se normalice y que deje de haber tipos negativos, que es algo que distorsiona mucho la economía. Y esa subida de los tipos de interés, pues realmente no va a perjudicar a las valoraciones de las empresas. Porque las valoraciones de las empresas ahora mismo están hechas, o el mercado las valora, como si los tipos ya estuviesen más altos. Porque pensad que el valor teórico de las acciones, si los tipos están a cero, o consideramos que se van a mantener a cero indefinidamente, pues es casi infinito. Y no están cotizando a infinito como es evidente, sino que están cotizando a precios normales como si los tipos ya estuviesen en una zona más alta. Así que puede pasar que si los tipos suben un poco, hay alguna caída de la bolsa,
Pero eso creo que debemos verlo también como una oportunidad de compra. Y si tenéis dinero invertido en bonos a largo plazo o a medio plazo, directamente o a través de fondos, pues probablemente los bonos sí que hayan hecho un pico y entonces sería bueno ir pasándolos a otro sitio. Otro sitio que, bueno, eso ya depende de que tengáis ese dinero. Si lo queréis seguir teniendo en renta fija, pues en bonos a corto plazo que dan casi cero, una cuenta remunerada o algo así. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.